Qué bueno que pueda continuar con nosotros porque vamos a tocar un tema de salud. Ya comenzó el invierno y con esto se desatan, muchas alergias. Para hablar precisamente de ese tema está con nosotros la doctora Marta Elvira Rubio. Bienvenida, doctora. Hola, mucho gusto. A ver, doctora, ¿cuáles son las alergias más comunes en esta etapa del año? Bueno, lo más común es que hayan exacerbaciones de rinitis, de conjuntivitis y en los muy susceptibles también de dermatitis. ¿En qué edad se presenta más eso, doctor? La dermatitis se ve generalmente en los más pequeñitos, lo que la gente comúnmente llama un sarpullido, o también hay personas que siguen con estas manifestaciones hasta la edad adulta y los cambios de clima pueden desencadenarles, sobre todo el calor que vemos que se genera antes de una lluvia, puede generarles también problemas de dermatitis o incluso de urticaria. Eso es lo complicado, porque de repente a las 2 de la tarde tenemos un calor terrible y durante la madrugada de repente tenemos un poco de lluvia. ¿Eso se complica más en los bebés? A toda edad, a toda edad. Esos cambios de temperatura que nosotros manifestamos de calor a frío y es lo que generalmente el paciente refiere, se acompaña de cambios de presión atmosférica, hay movimientos de iones dentro de la atmósfera y en las personas susceptibles que están con su nariz muy inflamada, sus ojos inflamados, su bronquio inflamado por un proceso alérgico previo, esto le genera cambio de clima y prácticamente pueden ser como predictores. Ya me comenzó los moquitos, es que yo creo que va a llover, se siente, pero es generalmente esto dado por los cambios de, como le digo, de presiones y de iones en la atmósfera. A ver, de repente cuando somos ya madres de familia y decimos tengo a mi hijo y pasa siempre con gripa, uno así lo toma. ¿Cómo identificamos una gripe de una alergia? A veces es complicado porque pueden coexistir las dos situaciones. Ajá. Es decir, el alérgico se enferma comúnmente de catarros. Los catarros son más frecuentes o más prolongados. Entonces, si tenemos un niño con catarros más frecuentes de lo normal o catarros que son prolongados o síntomas que no remiten en medio de uno y otro episodio, es de pensar que pueda ser alérgico. Es decir, siempre hay que preguntarme, entre gripe y gripe el niño siempre queda congestionado. Hay papás que dicen si siempre en la noche está congestionado, ronca, o siempre por las mañanas estornuda, aunque no tenga una gripe. Entonces, este paciente probablemente sea alérgico. A ver, ¿cuál es el tratamiento para una persona que ya le diagnostican que es alérgico? Todo depende de la severidad. La alergia, la verdad que es una enfermedad bastante común, pero la severidad y la persistencia de los síntomas pueden variar a lo largo del año y a lo largo de la vida del paciente. Si los síntomas son leves y estos ocurren en forma intermitente, pues el tratamiento es puramente sintomático con medicamentos como antihistamínicos, descongestionantes. Hay que acudir con el médico si con esto no mejora para poder agregar probablemente un esteroide tópico nasal. Pero si los síntomas son del día a día o el paciente no se controla con medicamentos o no quiere depender permanentemente del uso de medicamentos, entonces lo mejor es consultar con un especialista para que se determine cuál es el factor que le causa la alergia y de esta forma dar un tratamiento específico con inmunoterapia para la alergia. ¿Se puede prevenir la alergia, doctor? Es muy difícil. La alergia es el resultado de la mezcla de la genética del paciente con el ambiente en el que se desarrolla. Entonces, cuando preguntamos, ¿el alérgico nace alérgico o se hace alérgico? Pues la respuesta son las dos cosas. Nacemos con la predisposición genética heredada de nuestros padres y según sea el ambiente en el que nos desenvolvemos, pues así va a ser. Así, por ejemplo, El Salvador, que es un país cálido, con mucha lluvia en esta época del año, pues generalmente los que son alérgicos a las esporas de hongos, en un ambiente intradomiciliar, vemos que las casas a veces se ponen húmedas, las paredes se enmohecen, se nos llevan, la gente le llama salitre normalmente, estamos respirando esto, pues en esta época del año podemos empeorar. Luego también el contacto con vegetación, creemos a veces que por estar en una ciudad no tenemos contacto con plantas ni pólenes, pero pues hay parques, tenemos las aceras, los predios baldíos cerca de nuestros lugares de habitación que pueden crecer, sobre todo en esta época del año, muchas malezas, muchos zacates. Agregado a esto, la época de polinización de los árboles, que aunque sea ciudad, pues al menos la ciudad de San Salvador se caracteriza porque hay muchas avenidas y muchas calles, muchas colonias que tienen muchos árboles aún. Es decir, que en el campo podría darse más alergias.
Si hay genética, sí. Si la genética está presente, es más probable que sean alérgicos a pólenes. Porque yo me recuerdo, bueno, antes no existía tanto, no usábamos mucho la palabra alergia, pero ahora los niños, bueno, desde bebecitos nos dicen alergia a esto, alergia a lo otro, alergia a ciertos alimentos, o se identifica más, ¿será? Son las dos cosas, se identifica más, pero también la vida moderna nos lleva a un factor predisponente a desarrollar más alergias. Las alergias no solo se dan, como decíamos, afuera de la casa, también tenemos factores intradomiciliarios, como hablábamos, las esporas de los hongos o los ácaros de polvo, que es el factor que más agrava las alergias en los niños. Hoy los niños pasan dentro de la casa la mayor parte del tiempo y tienen más contacto con agentes intradomiciliarios, como pueden ser ácaros, hongos, incluso cucarachas, según sea la zona y el ambiente donde vive el paciente. ¿Cuáles son las recomendaciones, ya para ir finalizando, doctora, que tenemos en general para las familias? Bueno, cada quien conoce su caso particular en sus hijos, los desencadenantes. Hay quienes le pueden decir que el frío lo empeora, otros pueden decir que el calor lo empeora, otros pueden decir que la humedad varía. Hay ambientes fríos, húmedos, hay ambientes fríos, secos, cálidos, húmedos, cálidos, secos. Tenemos que tratar de mantener al paciente en el ambiente más confortable para él. Si sabemos que con el frío de una tormenta o con la humedad el niño empeora, pues resguardarlo, evitar que se anden mojando en los charcos, que esto puede predisponer además a lo que decíamos previamente, infecciones que coexisten junto con las alergias. Perfecto, gracias doctora por habernos acompañado. Un gusto. Y por darnos esos consejos que al final los tomamos en cuenta sin duda como padres de familia.